Bien. Mm, A ver, Francisco Coloane, yo siempre, y yo creo que tú también en todo lo que viste, tus viajes y todas las cuestiones que viste dentro de Naciones Unidas y fuera de Naciones Unidas, a mí los políticos me dan mucha desconfianza. Todos los políticos, tanto de izquierda como de derecha, como de centro, como de aquel país, como de este país, como de todos los países. ¿Por qué? Porque obedecen a cosas muy sucias o si no obedecen, pues las cosas sucias se las quieren tragar o se los quieren tragar. Bajo este punto, yo te pregunto, Francisco, ¿qué tan honesta es la visión de un nuevo pues, imperialismo, poder o bloque que contrarreste al imperialismo anglosajón? ¿Qué tan honesto es lo que estamos viendo en China y cuánto está infiltrado en China de otras cosas que no vemos o no sabemos? Y lo pregunto porque, ¿qué es lo que estamos viendo en China? ¿Socialismo? ¿Capitalismo? ¿Comunismo? Cuando hay millonarios estratosféricos, varios millonarios como los de Alibaba, como los millonarios de la tecnología. ¿Eso es comunismo? No entiendo, explícame. Mira, es una pregunta muy profunda la tuya, porque tiene que ver con lo que es la política en determinada esfera cultural. Mm, La política como concepto, como todos sabemos, en el mundo, entre comillas, civilizado, nace en Grecia y de ahí hacia adelante se convierte en el instrumento de civilización llamado occidental que se expande por todo el mundo y que esa política construye el colonialismo. No podemos olvidar el tema del colonialismo. Ahora, respecto a la corrupción en política, si hay corrupción o el político chino va a ser en algún momento en la misma respuesta, la misma conducta del político en Occidente, de esa política occidental donde no existe el Partido Comunista Chino. Obviamente que penetró y filtró, porque el dinero convertido en mercancía, como dice el gran economista italiano Piero Sraffa, un economista de los fines de la década del 40, que se lee poco hoy día, porque a los partidarios del modelo neoliberal no les gusta hablar del modelo del dinero como mercancía, como una nueva mercancía, y la circulación del dinero como una nueva estructuración de la sociedad y de la economía, la mm, circulación del dinero. El dinero obviamente corrompe, porque independientemente que China sea centralizada y las decisiones las toma el Partido Comunista Chino, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener más poder a través del dinero es un elemento intrínseco en la naturaleza humana. El dinero es poder. Ahora, dicho ese cliché, esta frase tan común, ¿cómo se estructura la política? El tema es que el dinero despoja al sujeto, estoy hablando de Occidente, no de Oriente ni de China, en los sistemas del modelo liberal, del Estado liberal. El dinero ha despojado al sujeto que hace política, filosóficamente hablando y en la práctica también. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con la socialdemocracia? ¿No es cierto? La socialdemocracia, ¿no es cierto?, proviene de una clase pobre, de clase media baja, de clase media media. No son los representantes del capital por antonomasia. No responden a los intereses del capital desde el punto de vista ni genético ni hereditario. ¿Ah? Estados Unidos es un ejemplo clásico, el Reino Unido también y Francia hasta cierto punto. Entonces, esa socialdemocracia, ¿no es cierto?, al hacer el intermediario de las transnacionales, siguiendo el lenguaje y el análisis de Francisco Javier Martínez, ¿no es cierto?, las transnacionales se apoderan de la política y la corrompen en forma absoluta. ¿Por qué? Porque despojan al individuo del sujeto individual que vota, incluso hasta el más pobre. Ya no hay sujeto político, porque el sujeto político fue despojado del ser, de la individualidad. ¿Cómo? Con el dinero. Es el dinero que comandó a ese sujeto político. Ese fenómeno en China, afortunadamente, por esa transversalidad de clases que todavía mantiene en el Partido Comunista Chino, obviamente que Xi Jinping, que es un rescate de la línea más clásica de la logia del Partido Comunista Chino, por eso que existe
enervación, esta irritación en la OTAN, en Europa Occidental, en la Comunidad Europea, en Estados Unidos y en la socialdemocracia en particular, de atacar a Xi Jinping, porque él responde a la amalgama, ¿no es cierto?, del pragmatismo kissingeriano, por decirlo de alguna manera, de Deng Xiaoping, porque yo estoy de acuerdo contigo. Kissinger fue fundamental y Nixon fue fundamental, porque ellos querían salvar el capitalismo global, no lo hicieron en forma inocente. Ellos sabían que sin China entrando como actor importante en la economía global, el capitalismo no se sustentaba. China salva el capitalismo global. Y esa es la movida genial de Nixon, más que de Kissinger. Kissinger es un operador, porque el que tiene el tema en la cabeza. A Nixon se le desprecia mucho en la política internacional, pero Nixon era un genio y tenía asesores muy geniales, porque él es el que dice, necesitamos la ayuda externa para poder salvar el capitalismo. Él es el que inventa el modelo neoliberal en los 70, empujando a las transnacionales a tener un dominio global y diciendo, privaticen, desregularicen el mundo. No es Friedman. Eso es un invento judío, del lobby judío de Estados Unidos, de que Friedman le llaman el modelo de Friedman. No, no es Friedman. Yo estudié en los 70 en Estados Unidos. Por lo tanto, el profesor de economía en Gainesville a mí me enseñó lo que se llamó modelo, antes que se llamara modelo neoliberal, se llamaba ajuste estructural económico. Los ajustes famosos. Se ajusta la economía con China, se ajusta la economía privatizando, se ajusta la economía reduciendo los estados. Y el mundo siguió esa política. Ahora, volviendo al tema chino, para terminar la idea, China está usando de forma muy inteligente el término, el concepto de la complementariedad. Y eso lo aplican internamente en el sentido de que ellos saben que la corrupción es inevitable. Xi Jinping asume el poder en un periodo muy crítico con enemigos, porque no era el directo en la sucesión. Los directos en la sucesión eran los de Hu Jintao y los previos. Xi Jinping es una alternativa intermedia, de manera de tener el pragmatismo anterior, ¿no es cierto?, el crecimiento económico chino, la incorporación completa dentro del capitalismo global, pero manteniendo la estructura del Partido Comunista Chino y el ejército como lo sostiene el Estado chino. A ver, Francisco, esto de la estructura y todo eso, a mí me gusta cuestionar, yo no sé, ustedes me contestan. Francisco Coloane, supongo que el socialismo y el comunismo pretenden que pues todos tengan una cierta equidad, igualdad o como tú le quieras llamar. Pero yo lo que veo es que cada vez hay más multimillonarios chinos y aparecen más. Entonces, ¿dónde está esta igualdad que persigue el pueblo por el pueblo? Y no entiendo. Es una transición y es inevitable. La corrupción es consustancial a la política, es consustancial al dominio del capital. Es consustancial, es inevitable por el tema del dinero, por el factor psicológico del dinero. Eso lo explica muy bien Tucker Parsons. ¿Y cuál discrepancia yo tengo con el europeo? No con Francisco Javier Martínez, pero con el europeo sociólogo en general, que sigue la línea subjetivista, kantiana, de la individualidad, del placer, de la cosa interna, de lo subjetivo. Parsons dice muy claramente, el dinero domina lo subjetivo, porque el dinero es el eje del sistema estructural funcionalista. Y eso lo niega Sartori, eso lo niega Castells, Francisco Javier. Bien. Digamos, ellos no creen que lo subjetivo es dominado por el dinero. El capitalismo norteamericano demuestra, el capitalismo británico también demuestra que lo subjetivo es dominado por el dinero. Ahora, la igualdad de clases es un proceso de transición. Aquí lo que interesa identificar es la complementariedad de la subsistencia de los dos sistemas y del concepto de coexistencia pacífica. Pero no es una trampa, Francisco, porque es una transición. ¿De cuántos años? Mientras llega la transición, pues ya las generaciones que se metieron el dinero en la bolsa, pues se la pasaron bien y muy bien con barcos, yates y aviones, ¿no? ¿Sabe la diferencia? ¿Sabe lo que Occidente no ha caracterizado? Es la crisis del Estado liberal, del concepto de Estado liberal. No estoy diciendo que Occidente opte por el socialismo. Lo que estoy diciendo es que lo que no hace Estados Unidos, lo que no hace la Merkel, lo que no hace Macron, lo que no hacen los actuales líderes de Europa,
es caracterizar la crisis del Estado liberal como constructo. Fíjate que tu presidente, López Obrador, lo tiene claro, y los cientistas políticos mexicanos como Orozco lo tienen claro. Pero los cientistas, y algunos cientistas políticos españoles también, Rafael del Águila, por ejemplo, y los que escriben con él. Pero la crisis del Estado liberal no es un concepto que se usa en política en Occidente. Y eso es muy negativo, porque tú estás creando generaciones que creen que el Estado liberal no está pasando una de las peores críticas de todos los tiempos. Bien. Moral, institucional, valórica. Entonces, ¿qué pasa con China? Ok, China va a tener que aguantar esta ola de corrupción, pero no es intrínseca al modelo. Okay. Se les escapó, se les fue de las manos por ese tema de Parsons, de que el dinero es tóxico. El dinero se apodera de la subjetividad. Es un poco mi discurso. Gracias.